Con mayor o menor suerte, tanto en la historia como en la literatura existieron reinos que conservaron su imperio a través de la continuidad de sus linajes. El tiempo y las guerras, como obstáculos, entorpecieron o favorecieron la fortuna con que estos resistieron a la historia. Sin embargo, en el vídeo de hoy hablaremos de un reino cuyo destino estuvo vinculado al reinado milenario de un solo personaje. Un personaje que, jugando a ser Dios, determinó el porvenir de una tierra durante más de 5000 años. En nuestro estudio de los reinos de la Tierra Media, hoy es el turno de Mordor, la Tierra de las Sombras, un reino cuyo poder e influencia no precisó de la perpetuidad de un linaje, pues su caudillo pertenecía a una raza semidivina que le libró de tener que delegar en otros individuos. Hablaremos, pues, del reino de Sauron. Así, sin más dilación, comenzamos. El nombre de Mordor significa Tierra Negra y hace referencia a unos territorios situados al este de lo que un día fue el reino de Gondor, al sur del Bosque Verde y en la ribera oriental del Anduin, algo más al norte de las tierras conocidas como el cercano Harad. De la lengua que allí se habla sabemos muy poco. La lengua negra, como sabemos, es una lengua de la que tenemos pocos testimonios. Solo 2 fragmentos existen a lo largo de la obra de Tolkien, y mientras que uno de ellos es transcrito en lengua Tengwar en la famosa inscripción de Anillo Único, el otro no es más que una mera transcripción de las palabras de un siervo de Sauron. Si sabemos tan poco de la lengua de Mordor, no es por casualidad. Tolkien quiso representar así esta lengua como una lengua bárbara, una lengua pobre en desarrollo, limitada, que no expresaba atisbo alguno de abstracción o sabiduría y que no tenía un correlato escrito porque sus habladores no eran aptos para tales sutilezas. Tal y como el profesor dejase claro en sus cartas, esta lengua es una lengua gutural, grotesca, terrible, y a fin de cuentas, un lenguaje creado por Sauron, quizás por Morgoth, de esto no hay mucha noticia, y que solo era hablado por bestias, un presagio de malas profecías, y según parece, a una función imperativa y al fomento de un rotundo servilismo. La forma de gobierno establecida en el reino de Mordor, cuya historia desarrollaremos un poco más adelante, es tal y como nos dice Tolkien algo semejante a una teocracia. Puesto que el propósito de Sauron no era otro que el de que todos los pueblos lo adorasen como a un dios, postrando sus rodillas ante su tiranía, este estableció un gobierno en el que nunca hubo un pueblo, sino solo una voluntad y mucha servidumbre. El líder, pues, era Sauron, pero cabe asumir que debido a que éste tuvo que ausentarse de su reino durante largos periodos de tiempo, debieron de existir terratenientes que aplicasen su voluntad férreamente. La ausencia de Sauron nunca implicó, hasta la destrucción del anillo, una desaparición completa, pues como sabemos había logrado a través del miedo y el terror habitar en la mente de cada uno de sus siervos. Así, los Nazgûl, Boca de Sauron y quizá otros representantes y caudillos de entre los Uruks, Trasgos y Orcos ostentaron ciertas posiciones de poder para garantizar que todo se realizase según los designios de su amo. Hemos de comprender, pues, que el reino de Mordor, sobre todo en el caso de los orcos, funcionaba como una enorme colmena en manos de una mente que la dirigía a través de un imperio de cólera y terror. Por otra parte, además de orcos y otras bestias, existía entre sus pétreas murallas montañosas una gran población de hombres esclavizados que servían como mano de obra. Su población, pues, se reduciría a un heterogéneo conglomerado de trolls, Nazgûls, hombres, orcos y otras grandes criaturas que servían como carne de batalla. Hablaremos ahora un poco de la geografía de Mordor. Existen varias zonas y estructuras reseñables en su orografía. En primer lugar, hay que afirmar que Mordor es una tierra que se ubica al abrazo de 2 grandes cordilleras montañosas. Por un lado, las Eredlithwi, o Montes de Ceniza al norte, y por otro las Efelfuad, o Montañas de la Sombra al sur. Estas grandes cordilleras montañosas estiraban ciertas estribaciones hacia el interior del reino, dividiéndolo en varias secciones. Al suroeste encontramos el mar del Nurnen, un mar de aguas turbias y putrefactas, saladas incluso, en la que convergen varios ríos. Al oeste de este mar se halla el Nurn, un terreno insólito e infértil. Algo más al norte, como podemos ver en el mapa, tenemos la meseta del Gorgoroth, cercada por 2 estribaciones que la cruzan y que elevan la parte más representativa del reino de Sauron. En ella se halla tanto el Monte del Destino como la Gran Torre Negra, Barad-dûr. Se dice que este es un terreno volcánico, y que Sauron escogió este lugar porque, además de estar apartado de la influencia de los elfos y permitirle situarse en un lugar estratégico para captar la atención de los pueblos humanos del este, en el magma y fuego de estos volcanes encontraba el material preciso para sus funestas armas de guerra. La más conocida de todas ellas es, como ya sabemos, el Anillo Único. Podemos observar que allí donde se cruzan las montañas de la Ceniza y las montañas de Sombra, se halla la zona de Udún, y frente a ella, la llanura del Morán, lugar en el que se apostará el ejército de Aragorn antes de la destrucción del anillo. Allí, en este vértice del noroeste de Mordor, en lo que se conoce como el Cirith Morgoth o Paso de los Espectros, se sitúan las Puertas Negras.
Tal y como podemos leer en uno de los tomos del Señor de los Anillos, estas puertas están formadas por las dos torres de los dientes o los dientes de Mordor, torres altas y oscuras. Torres construidas por los capitanes de los Dúnedain para evitar emboscadas en las colinas y retener el enemigo dentro de Mordor. Es decir, estas puertas no estaban hechas para impedir el paso, sino para retener el peligro. Estas torres, como también la del Cirith Ungol, eran obras de vigilancia de los hombres que con el paso del tiempo y sus descuidos terminaron cayendo en las manos del enemigo. Más allá de las murallas montañosas, es decir, hacia los territorios del Bosque Verde, se extienden unas tierras moribundas, desoladas, pero no muertas, en la que crecía alguna vegetación retorcida y amarga como un último aliento de vida contaminada. Ahora, vayamos con la historia. La historia de Mordor comienza en la Segunda Edad del Sol, y como reino de Sauron, concluye al final de la Tercera Edad con la derrota y caída de Barad-dûr, la Torre Oscura. Hemos de recordar que Sauron ya estuvo presente en los relatos que componen la Primera Edad del Sol. Sin embargo, tras la Guerra de la Cólera, este evitó pedir perdón a los Valar y huyó por la Tierra Media hasta su primera aparición. Comencemos por la Segunda Edad del Sol. En el año 660, los primeros barcos de los Númenóreanos aparecen en las costas de la Tierra Media y entablan cierto contacto con los hombres y con los elfos. Los Númenóreanos, como herederos de las casas nobles de los hombres de la Primera Edad, habitaban en la solitaria y fértil isla de Númenor, entre la Tierra Media y las tierras bendecidas de Valinor, por lo que su llegada implicó la llegada de un pueblo brillante, venturoso y magnánimo. Es por esto que, en el año 1000 de la Segunda Edad del Sol, Sauron funda Mordor, alarmado por el vasto poder de los Númenóreanos. ¿Pero por qué elige Mordor? Como ya hemos mencionado, eran tierras recónditas, protegidas por una barrera natural formada por las montañas de la ceniza y de la sombra, provistas de un fuego apto para los inventos del Señor Oscuro, y situándose al este, le permitía atraer el poder de los hombres de aquellas salvajes tierras. Así, comienza en este mismo año también el alzamiento de la Torre de Barad-dûr, símbolo de su futura hegemonía. En el año 1200, Sauron comienza sus trabajos para persuadir a los Eldar con su proyecto de los anillos. Sauron, presentándose con una bella y sabia apariencia, no es capaz de convencer a los señores de Lindon, es decir, a Gil-galad y a Elrond, pero sí que consigue atraer la atención de Celebrimbor en Eregion, tal y como contamos en la historia de dicho reino. Por otro lado, los Númenóreanos empiezan a construir puertos permanentes, lo que acelera las intenciones y los temores de Sauron. En el año 1500 comienza la forja de los anillos, y los herreros de Celebrimbor alcanzan su pico de poder y sabiduría. En el año 1590 los anillos de los elfos son forjados y 10 años después Sauron forja el anillo único con el propósito de gobernarlos a todos. También concluye la construcción de Barad-dûr, torre que tarda 600 años en elevarse, casi como la Sagrada Familia de Barcelona. Entre los años 1693 y 1700 se produce la Guerra de Eriador, con la que Sauron expande el poder de Mordor mucho más allá de las montañas nubladas. Aniquila el reino de Eregion, asesina a Celebrimbor, que había conseguido esconder los anillos de los elfos, pero no puede guardar el secreto debido a las torturas de Sauron. Además, Sauron casi consigue asediar el reino de Gil-galad en Lindon si no fuera por la llegada de Tar-Minastir y las flotas de Númenor. Así, los hombres del oeste infligen una severa derrota a Sauron de la que nunca se olvidaría. Marcha al este, pero pronto regresará a Mordor. Durante los años que van desde el año 1700 al 3175 de la Segunda Edad del Sol se produce una larga decadencia en Númenor que lleva a la Casa de los Reyes a enemistarse con los elfos y a tratar de transgredir la prohibición de los Valar que les impide viajar hacia el oeste, hacia Valinor. Por otra parte, esto provoca una guerra civil en Númenor justo en el momento en el que el reino de los hombres tiene su mayor poder, y es así que en el año 3261 de la Segunda Edad, Sauron se nombra Rey del Mundo. A todo esto, Ar-Pharazôn, el último rey de Númenor, no acepta tal proclamamiento, por lo que navega a la Tierra Media y hace que Sauron se postre ante él. Sauron, que es muy listo, lo hace y Ar-Pharazôn se lo lleva consigo a Númenor, donde acabará siendo su más letal consejero, que no el más leal. Mordor se queda desprovisto de señor hasta el regreso de Sauron. Gracias a los virtuosos consejos de Sauron, en el año 3319 de la Segunda Edad, Ar-Pharazôn ataca Valinor, lo que provoca el castigo de Ilúvatar, el hundimiento de la isla y el fin de la civilización más próspera que los hombres conocerían jamás. Unos pocos hombres, capitaneados por Elendil, como sabemos, consiguen huir y Sauron es engullido por las aguas de Númenor, por lo que Mordor calla durante un tiempo. Es así que en el año 3320 se funda el reino de Arnor en el norte y el reino de Gondor frente a Mordor. Sauron, poco después, restablece su gobierno, vuelve en forma de sombra a la Tierra Media para en el año 3429 atacar a Gondor en Minas Ithil y obligar a Isildur, hijo de Elendil, a pedir ayuda a su padre mientras su hermano se las apaña como puede contra Mordor. En el año 3430 se forma la última alianza de los elfos y los hombres, y 4 años después elfos y hombres ganan la batalla del Morannon, por lo que Elendil y Gil-galad inician un sitio de Barad-dûr que durará 7 años y concluirá
con la derrota de Sauron y la muerte de ambos caudillos de los elfos y los hombres. Isildur, como sabemos, no destruye el anillo, por lo que Mordor pierde a su señor, pero no es destruida del todo, aunque sí que es derribada la torre de Barad-dûr. Es derribada la torre, pero no son destruidos sus cimientos, cosa que no será olvidada. De esta forma, comienza la tercera edad del sol. En el año 2 muere Isildur y se pierde el anillo, y mucho tiempo después, Yarmendakil, 15º rey de Gondor, vence a los Haradrim y Gondor llega a la cima de su poder. En este momento, Mordor aún duerme, pero en el norte, en el Bosque Verde, un nigromante se ha instalado en Dol Guldur y entre sus árboles empieza a estirarse la sombra. Pese a que las tierras de Mordor están desoladas, los hombres de Gondor han establecido cierta vigilancia y para ello construyeron la torre de Kirik Ungol y las torres que formaron más tarde los dientes de Mordor, como ya hemos mencionado, torres que tanto Sam como Frodo verán cuando traten de llegar a Mordor por su puerta principal. En el año 1100 llegan los magos, entre ellos Gandalf, y 200 años después reaparecen los Nazgûl, aunque el rey brujo, su líder, funda Angmar en el norte para dificultar el reinado de los reyes de Arnor. Poco después, en el año 1500, los reyes de Gondor descuidan la vigilancia de las torres que hemos mencionado, y también de sus fronteras, por lo que las fortalezas que guardaban los pasos quedaron vacías y más tarde fueron colonizadas por el enemigo. Es aquí que comienza a advertirse ya la sombra que empieza a hacerse fuerte en el Bosque Verde. Algo muy importante que pasó en el año 1636 y que a veces pasa desapercibido, y que determinó, sin embargo, la fortuna de las casas de los Dúnedain, es lo siguiente. Es factible pensar que la gran peste que mató a reyes y príncipes en Gondor y que más tarde se extendería por Cardolan y los reinos del norte fuera una obra de Mordor, aunque esto es algo especulativo. La cuestión es que esta peste terminó con gran parte de la población de los Dúnedain, por lo que su linaje menguó y su sangre se mezcló casi definitivamente con los hombres de la Tierra Media. Al fin, en el año 1980, el rey brujo, tras perder el reino de Angmar pero haber conseguido acabar con el linaje completo de los reyes de Arthedain, reúne a los Nazgûl en Mordor para de nuevo hacer lo propio con los reyes de Gondor. Los actos del rey brujo tienen una repercusión muchísimo más grande de lo que parece en un principio. En el año 2002, Mordor invade Minas Ithil, y esta será renombrada como Minas Morgul. Allí los Nazgûl se hacen con la Palantir que allí había, con la que Sauron logrará atrapar la voluntad de Saruman. En esta época, el rey brujo desafía al rey de Gondor, Eärnur, que terminará aceptando y perdiéndose para siempre. De este modo, acaba también el rey brujo con el linaje real de Gondor y comienza el de los Senescales. Y todo esto se consigue en el reino de Mordor sin la intervención directa de Sauron, los dos linajes muertos hasta la llegada de Aragorn. En el año 2060, el nigromante adquiere gran poder, lo que promueve la creación del Concilio Blanco, pues la sombra comienza a expandirse peligrosamente. Ya mucho después, en el año 2850, el nigromante es descubierto como Sauron por Gandalf, pero no será hasta el año 2941 que Sauron será vencido, o revelado más bien, por todo el Concilio Blanco, y este regresará, al fin, 3000 años después, a su preciado reino. A partir de aquí se nos empiezan a acumular los acontecimientos. En el año 2951, Sauron se manifiesta definitivamente y comienza a reconstruir de nuevo la torre de Barad-dûr, justo en el año en el que Aragorn descubre que es el legítimo heredero de los reinos de Arnor y de Gondor. Poco después, en el año 2954, el Monte del Destino entra de nuevo en erupción, lo que indica que Sauron, que en contra de los que muchos pensarán no es solamente un ojo sino que se vale de un cuerpo, está comenzando a forjar nuevas armas y males. En el año 3000 de la Tercera Edad, la sombra de Mordor se prolonga mucho más porque Sauron ha conseguido ahora sí atrapar la voluntad de Saruman a través de la Palantir. En el año 3009, Aragorn y Gandalf inician la búsqueda de Gollum, pero resulta que este ha sido capturado por Sauron y es atrapado en Mordor, donde es torturado hasta que, como sabemos, reveló la identidad de Bolsón y el lugar en el que éste habitaba. 8 años más tarde, Gollum consigue huir o es liberado por Sauron y descubre el paso de Kirik Ungol, entablando amistad entre comillas con ella la araña. En ese mismo año, Gollum es atrapado por Aragorn en las Ciénagas de los Muertos. De aquí en adelante, todo lo relacionado con el reino de Mordor también está relacionado con los hechos del anillo y sucede todo entre abril de 3018 y marzo de 3019. En primer lugar, en diciembre, la compañía sale de Rivendell y en febrero se diluye tras la muerte de Boromir. Frodo y Sam se dirigirán hacia Mordor en solitario junto con Gollum y llegarán a sus puertas, donde se nos describe su aspecto, sus torres, los dientes de Mordor, y Gollum propone un camino alternativo como es el de ella la araña en Kirik Ungol. Tras esto suceden todos los acontecimientos que desembocan en el final del reino, es decir, la batalla del Pelennor, el viaje de Frodo al Monte del Destino y la definitiva destrucción.
del anillo. El ejército de Sauron es destruido, se dispersa o se rinde. A los Haladrim se les perdona y Aragorn permite que los esclavos de Mordor trabajen en su tierra corrupta con la esperanza de que surja algo nuevo de ella. Los terremotos y la lava producida por el Monte del Destino prácticamente destruyen todo el reino, sin embargo lo que resta es puesto a disposición de los hombres esclavos que allí habían vivido. La torre de Barad-dûr es definitivamente destruida y Sauron perece con la destrucción del anillo hasta su regreso en la Dagor Dagorath. De este modo concluye la historia de Mordor. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya entretenido. Si es así, podéis dejar un like, un comentario, suscribiros, compartirlo o lo que queráis. Así que nada, pues un abrazo, un saludo, como siempre, y que paséis buena semana.